Te la ponen con los ojos vendados y probablemente aciertes. Hoy te traigo una de esas zapatillas infalibles y creo que dentro del mercado hay varias. Venga, va, te invito a que nos digas cuáles de ellas. Hoy te traigo la New Balance Fresh Foam 880 y en este caso la versión número 14, una zapatilla que algunos diréis, Carlas, pero si parece mucho a la 1080, y la verdad es que tenéis bastante razón. Estéticamente ha cogido mucho el aire de su hermana, no quiero decir mayor, pero sí al menos su hermana de colección. Ya sabéis que esta 880 es una clásica de la mítica serie 800, una línea que todos conocemos porque es un poco más tradicional, un poco más conservadora, que no tiene tanta floritura a nivel estético ni a nivel tecnológico, pero que el resultado prácticamente es siempre el mismo. Y es que son zapatillas que cumplen, y es que son de esas zapatillas que si no tienes muy claro lo que quieres una zapatilla para rodar a diario sin demasiadas complicaciones, esta zapatilla funciona. Un modelo que tenéis ya en la web oficial de New Balance por un precio de 160 € y que estamos hablando de unos 270 gramos en pie masculino y unos 210 gramos en pie femenino. ¿Quieres saber por qué se han ganado el apodo de indestructibles? Te lo contamos en la review. Bueno, si queréis que os diga la verdad, yo con la 1080 sigo utilizándolo, tanto para aquellos días de rodaje muy facilón, muy regenerativa, como también para aquellos días de venir a trabajar donde necesito una zapatilla cómoda, para vestir con tejanos, para andar muchas horas. Pues bien, la verdad es que me ha sido fácil poder comparar esto con lo otro, los dos sabores que la línea Fresh Foam te incorpora con bastante amortiguación. Aquí tenemos, y resumidamente ya os lo avanzo, una zapatilla sensiblemente más durita, pero así lo ha hecho precisamente New Balance, lo ha hecho expresamente el hecho de darle más densidad a este Fresh Foam X. De hecho, le llaman Fresh Foam X, pero yo creo que le podrían llamar pues Fresh Foam Y, y es que las densidades y las durezas son muy distintas y al mismo tiempo son fácilmente reconocibles cuando corres con ellas y las utilizas en carrera. Estas 880 son unas zapatillas para corredores de todos los pesos. Si eres un poco de buscar ese tacto un poco más intermedio, te va a servir si pesas 60, como si pesas 70, como incluso si pesas 80-85 kilos. Fijaros que los perfiles tampoco son los de la 1080, no tenemos, por llamarlo así, tanta cantidad de amortiguación. Tenemos, pero no tan pronunciada. Tenemos en media suela, en este caso 26 milímetros de perfil en la parte trasera y 18 milímetros en la parte delantera, dejando 8 milímetros de drop, que creo que es un dato que ha variado respecto a la versión 13 de esta 880. Zapatilla que a nivel de media suela creo que es la palabra que mejor lo define, es que la han limpiado. Antiguamente, o en las dos últimas versiones, algunos recordará que había Fresh Foam X y en la parte delantera un EVA más duro, bastante más denso, que ellos decían incluso que era Fuel Cell, una de las variantes del Fuel Cell, que le daba un poco más de respuesta en carrera. En la zona del metatarso también dándole más rigidez en esta parte delantera. Ahora la 880 yo creo que se hace un poco más homogénea, con una transición un poco más controlada, quizá no tan explosiva, pero creo que esta zapatilla, para la mayoría de los corredores que estamos buscando un modelo como tal, no necesita ese repunte tampoco de velocidad. Zapatilla que podrás disfrutar entrenando a diario, por cualquier tipo de superficies. Además de ello, ahora entraremos también más en detalle con una durabilidad que os va a dejar más que sorprendido con la aplicación de un nuevo caucho y al mismo tiempo con la comodidad de siempre, aunque no tengamos ni la densidad, ni la dureza, ni el tacto blando y chicloso de la 1080, un tacto cómodo y amable de estas formas que creo que ya muchos conocéis, que se alternan estos hexágonos cóncavos, convexos, según dónde estén, para distribuir todas las fuerzas durante toda la transición. Ya sabéis que cuando entramos con el talón se aplican de esta manera para darnos un poco más de estabilidad lateral y a medida que tiramos hasta la zona del metatarso, esto de aquí sube la pared y las formas se aplican hacia el interior para protegernos. Es una zapatilla bastante estable, no quiero descartarla para alguien pronador, pero creo que teniendo en cuenta que también existe una 860, que es la hermana con soporte de esta zapatilla, creo que esto de aquí, si eres un leve pronador, por llamarlo así, creo que también te puede funcionar sin ningún tipo de inconvenientes. Y al mismo tiempo, a nivel técnico, no vas a requerir absolutamente de nada. Los 8 milímetros de drop te protegen, da igual por dónde pises. También con un talón, fijaros, biselado, que se ha ensanchado, yo creo que se ha esculpido hacia detrás para abarcar un poco más de superficie en esta zona trasera y una zona delantera y media que no es tremendamente ancha, pero la verdad es que transmite buena seguridad incluso en terrenos que no sean tanto como el asfalto. Yo he corrido por zonas de adoquines con esta zapatilla y me ha generado bastante
soporte. Esta 880V14 que como gran principal cambio es la incorporación de una mediasuela 100% de Fresh Foam X. Aquí ya no hay diferencia de densidades ni en la zona delantera ni en la zona trasera, una transición más controlada, igualmente guiada, cómoda y que creo que lo que en la mayoría de todos los corredores populares necesitamos desde el lunes hasta el domingo para entrenar controlado, lo tendremos en un pack como este. La verdad es que no genera demasiadas sorpresas. Ya cuando te la pones, no es una zapatilla que dices, bueno, es una zapatilla, sí, está bien, sin más, ¿no? Esto es lo que, la sensación que yo me llevé, más todavía cuando tienes la experiencia de haber probado tantos modelos, con la 880 es de esos modelos que no te llevas muchas sorpresas. Poca floritura a nivel tecnológico, sí que es cierto que ha mejorado algunas cositas, pero no es algo que llame excesivamente la atención y ojo que aquí creo que recae uno de los grandes secretos de esta 880. Es la típica zapatilla que dirás del 1 al 10, ¿cómo la valoras? Y muchos diríais un 6, un 7, ¿no? Porque quizá no te ha dado un highlight que digas, yo me acuerdo perfectamente de esto. No, es una zapatilla solvente, lo que os decía, y que muchos vais a agradecer, estoy convencido. Yo he entrenado con ella, de hecho han sido 5 salidas aproximadamente, todas ellas a ritmo de rodaje. Sí que es cierto que al ser un puntito más firme, para mí es más dinámica y más rápida incluso que la 1080, pero por un hecho de densidades, un poco más de respuesta. El compuesto no te hunde tanto, sino que tiene ese pop and matcha como mucho más durito, pero al mismo tiempo estable, pero también algo más dinámico. En la 1080 creo que es una zapatilla como más regenerativa, que sí que genera ese tacto amable que muchos necesitáis para ir muy suaves, pero si buscas un puntito de mayor velocidad, creo que esta 880 os puede funcionar bastante mejor. En la zona superior del upper, fijaos que tenemos un Engineered Mesh más rígido al material. El de la 1080, si alguno la tiene, fijaros que tenemos un material muchísimo más elástico, que cuando te pones el pie en el interior sí que transmite esa sensación más premium. Aquí tenemos un mesh, fijaros, de distintas densidades, donde aplican más o menos micro perforaciones según la zona del pie, un poco como es lo más habitual en zapatillas de running. La parte delantera mucho más micro agujereada, la zona baja juntamente unida con la mediasuela con un material más denso, incluso en la puntera nos han puesto una pequeña protección en el interior, ¿eh? No la veis, pero yo sí que la palpo. Zona media con el logo de New Balance también mucho más resaltado, protegiendo esta zona del medio pie una vez tensemos de los cordones. La lengüeta que, por si había alguna duda, New Balance la ha unido lateralmente mediante este pequeño elástico para evitar de esta forma el movimiento lateral. Yo ya os digo, he entrenado con ellas y es que apenas puedo decirle nada malo. Es una zapatilla que funciona, que cumple con lo que te estás esperando de ella. El contrafuerte que coge también la misma forma que el de la 1080. El material sí que notas que no es tan amable, por llamarlo así, en la zona interior que el de la 1080, pero para la mayoría de los públicos también tened en cuenta que esta zapatilla es más económica que el caso de la 1080 y un contrafuerte, fijaros, con un puntito de rigidez, pero que tampoco obstruye para nada durante la transición. Cómodo, ajusta bien, cero problemas en cuanto a movimiento con el calcetín o con la zona del tendón de Aquiles y una sujeción y una transpirabilidad correcta. Es un material que es denso en algunas zonas, que quizá en días de mayor calor vas a tener que mirar por el calcetín que utilizáis porque puede ser que no transpire tanto como realmente estás imaginando, pero que si hablamos de lo que os decía, confort, sujeción y adaptabilidad, cumple con la mayoría de las expectativas. Justamente ahora la acabo de medir en la báscula y estamos hablando que en mi talla 11 US, que es esta de aquí, estamos hablando de unos 280 gramos, lo cual la posiciona como una zapatilla bastante controlada en cuanto a peso si la comparo con otras del sector. Modelos que se puedan asemejar, que siempre nos preguntáis, pues por ejemplo la Ride de Saucony, la Pegasus de Nike, creo que son este estilo de zapatillas, yo que sé, por ejemplo, la Cumulus de Asics, ¿no? Que todos conocemos, que todas prácticamente funcionan bien. Creo que esta es todavía como más fiable, más simple pero más fiable, y que además de ello, lo que os decía, en cuanto a peso, fijaros que no se va para nada. Una suela también nueva, si la comparo con la que había antes. Antes teníamos unos surcos mucho más horizontales, ahora el patrón sigue siendo el mismo que el de la 1080, con lo cual para mí, bien, acierto. Fijaros que los cortes son como más verticales, de esta manera acompañan bastante más la transición de lo que lo hacían anteriormente, y la flexibilidad en la parte delantera, fijaos que no es tan marcada en esta zona más delantera, sino que viene ya desde el medio pie prácticamente, con lo cual algunos agradecerán en ese último momento de despegue y también vais a encontrar un poco de mayor control durante la pisada.
El caucho, fijaros que se distribuye prácticamente por toda ella, solo dejan descubierta esta parte de aquí. Si me fijo en lo de la 1080 y en cuanto a durabilidad, va a ser la primera zona donde va a empezar a pecar un poco de desgaste prematuro. Pero el resto, fijaos que han aplicado un caucho bastante prominente. De hecho, tiene cierto relieve, cierto perfil y de hecho esta zapatilla al principio puede incluso llegar a sonar el cloc, 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 cloc cuando vas corriendo con ella. Simplemente un dato que tengáis en cuenta si alguno de vosotros decide optar por esta 880 V14. Modelo que para el corredor quizá más principiante que no quiere un tope de gama te va a servir para una corta distancia, para un 10K. Para un corredor más exigente será la zapatilla de entrenamiento de día a día, incluso para tiradas medias, tiradas largas, a ritmos controlados, a ritmos suaves. Esta zapatilla os va a funcionar siempre, en eso estoy convencido. Y si me equivoco, también me gustaría que nos dijeseis aquí en los comentarios. Ya tenéis el vídeo, en nada tendréis la review escrita de estas 880 V14 que ya están aquí en el mercado y que llegan con cambios muy importantes respecto a lo que teníamos en versiones anteriores. Gracias y hasta la próxima.